tengo que referirme a la conmemoración del descubrimiento de América, porque esta es una fecha que se quiere proyectar como una fecha insignificante para nosotros, sobre la que no tenemos ningún motivo de celebración, porque supuestamente lo único que pasó fue que fuimos saqueados y no pasó ninguna otra cosa, y engañados también en nombre de la fe. Esa es, digamos, la visión que ha predominado en las izquierdas, y pese a que todas las evidencias empíricas hace tiempo que demuestran que eso hay que ponerle otros datos al otro lado y equilibrarlo, se sigue planteando eso de manera olímpica. El primer cuestionamiento se dirige al tema del descubrimiento como tal, porque no puede ser descubrimiento, dicen, porque ya otros habían avistado lo que era América. Otros habían estado por aquí. Por lo tanto, al no ser los españoles los primeros que estuvieron por aquí, no debe hablarse de descubrimiento. Es una tontería. Es cierto que probablemente los fenicios, es cierto que los chinos, hay alguna evidencia de que anduvieron por aquí antes que se produjera el descubrimiento. Es seguro que los vikingos hallaron a América antes que los españoles. La hallaron. Pero hallar no es descubrir. El descubrir tiene otras connotaciones. Y aquí me permito citar a un historiador brasileño llamado don Marcelo Gulo Omudeu, que se refiere a esto, se refiere a esta polémica, y él dice lo siguiente: los vikingos hallaron América mientras que Colón descubrió América. La diferencia es sustancial, puesto que el simple hallar se cierra sobre sí mismo en toparse con algo sin hacerse cargo de lo que es. Descubrir es desvelar lo que tal cosa es. Es un acto esencialmente histórico, en tanto que el mero hallar es ahistórico. Y el descubrimiento de América fue un hecho de una vez y para siempre por la conciencia española. Entonces, esto es lo que tiene que ver con que si se debe hablar de descubrimiento, etcétera. Ya estamos claros de que hallar no es descubrir. Pero ¿y cuántas personas usted conoce por ahí que otra persona la conoce y le descubre otros talentos y le descubre otras digamos, cualidades que después son las que van a resaltar en la vida de esa persona? Entonces, ahí estamos claros. Bueno, lo otro es con lo que origina este hecho, que si fuéramos a explicarlo en términos modernos, si fuéramos a explicarlo en términos modernos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Quién fue que descubrió América? América la descubrió, explicada en términos modernos, una alianza público-privada. No fue España oficialmente, no fue la corona española, o no fueron las coronas de los reinos de Castilla y de Aragón, no fueron las coronas las que produjeron ese descubrimiento,
sino el apoyo de esas coronas, principalmente el apoyo de la corona castellana a una iniciativa privada. Y fue la iniciativa privada la que produjo el descubrimiento. Aquí no hubo tales cosas como el desplazamiento de unos ejércitos españoles que vinieron a descubrir y que luego vinieron a ocupar. Nunca ocurrió eso. Nunca ocurrió eso como tal. Hay otra cosa en la que no me puedo meter ahora, pero sí quiero dejarla clara. Y el que quiera estar más edificado sobre ese tema, lo remito a un texto. Don Emiliano Tejera, el historiador dominicano Don Emiliano Tejera, que tiene un opúsculo, pero bastante sustancioso, que se titula Los dos restos de Cristóbal Colón, exhumado en la Catedral de Santo Domingo en 1795 y en 1877. Señores, ahí está explicado todo lo que ocurrió con los restos de Colón. Se lo resumo en plantear que siempre se entendió que en la catedral habían enterrado sin una lápida dos de los Colones, que se entendía que ahí estaba enterrado don Cristóbal Colón y que estaba enterrado su hijo Diego Colón. Hubo un acontecimiento en el 1795, por eso es que don Emiliano parte del 1795, donde pues el Tratado de Basilea, España cedió su parte de la isla a Francia y toda la isla se hizo francesa. Cuando toda la isla se hizo francesa, doña María de Toledo pidió a Carlos V autorización para retirar los restos de su esposo y de su suegro de la catedral de Santo Domingo. Y las autoridades autorizaron y esos restos se fueron a Cuba. Los restos de Cristóbal Colón y los restos de Diego Colón se fueron a Cuba. Esos restos habían venido, lo de Colón, desde España, porque España en principio cumplió la voluntad de Cristóbal Colón. Después que está alegando otra cosa, pero la cumplió. Y la voluntad de Cristóbal Colón es que sus cenizas descansen en Santo Domingo, que descansen en la Hispaniola. Esa era su voluntad. Cuando él murió en Valladolid, poco después se cumplió esa voluntad y vinieron aquí los restos de Colón. Y ya dijimos que doña María de Toledo se los llevó a Cuba cuando se produjo el Tratado de Basilea. ¿Qué ocurrió? Que los colones que teníamos en la catedral no eran dos. Después resultó que eran tres los colones que habían en la catedral, porque había un Luis Colón. Un Luis Colón. Entonces, había dos colones que estaban más o menos próximos, otro estaba un poco más aislado. Doña María de Toledo se llevó los restos de esos dos colones que estaban más próximos en la catedral. Después, en 1877 es que se descubre la otra tumba, y se determina que esa era la verdadera tumba de Colón, que esos eran los verdaderos restos de Colón, que el otro era Diego, el que se había llevado doña María era Diego y Luis. Y son esos los que están en Sevilla. Son esos los que están en Sevilla. Los restos de Colón están aquí en el Faro a Colón. Y República Dominicana demostró eso hace más de 100 años, incluso con apoyo de autoridades españolas, incluyendo el embajador español, que
entendieron que República Dominicana tenía razón y todo el que dijo en España que República Dominicana tenía razón fue pasado al ostracismo y murió en la miseria. Pero dejo lo de los restos de Colón, que aquí que están. Esa obra que hizo Balaguer para el 5º centenario está planificada desde el 4º centenario. Desde el 4º centenario se había decidido, hace más de 100 años que se había decidido hacer ese faro ahí. Entonces, ¿qué es lo que produce el bendito descubrimiento? ¿Qué es lo que lo acelera? Esta alianza público-privada, porque este marino genovés, etcétera, primero va y le plantea su proyecto a Portugal. Portugal le promete apoyo, pero después Portugal descarta totalmente eso. Él toca distintas coronas hasta que llega a las proximidades de Doña Isabel. Y ella termina apoyando el proyecto. No tan así su esposo, el rey de Aragón, don Fernando, era un poco más escéptico con el proyecto que le planteó Cristóbal Colón. Pero en definitiva apoyan el proyecto y el proyecto no tenía otros objetivos que buscar especias, que era lo más importante para ese momento. ¿Por qué? Porque las rutas naturales hacia las que se buscaban especias habían experimentado situaciones, por ejemplo, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos o por parte de los otomanos. ¿Qué pasa? Que se encarece la búsqueda de especias por esta ruta, que era la ruta venenciana. Y la otra ruta la dominaba Inglaterra, que también era una ruta costosa para España. España necesita otras rutas para ir a buscar especias y bajo la teoría de que la tierra era redonda se plantea el proyecto de Cristóbal Colón de llegar a las Indias como se lo propuso. Resultó que no llegó a las Indias, sino que ahí se encontró, como sabemos, con el descubrimiento. Ahí se encontró con el descubrimiento, que es una hazaña de esta alianza público-privada. Esta alianza público-privada es la que se conoce históricamente como las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Ahí está el contrato que se suscribió con Cristóbal Colón para la cuestión esta del descubrimiento, que era una empresa totalmente privada. Es decir, él iba a tener éxito descubriendo una nueva ruta que llevara hasta el mundo de las especias. Pero en el camino lo que se encontró fue con lo que después ellos bautizarían con las Indias americanas. Ahí se encuentra con las Indias americanas. Entonces, al encontrarse con esto, se reformula el proyecto. Pero hay que tener una serie de cosas claras. Hay gente que habla de esclavización de los indios. Eso no existió nunca. Es verdad que la población indígena fue diezmada, pero sobre todo lo que diezmó a la población indígena fue el encuentro con enfermedades víricas para las que no habían desarrollado anticuerpos. La inmensa mayoría de los indios, pues, murieron justamente por esas enfermedades víricas. Después hubo sí un tratamiento de encomiendas, etcétera, pero nunca la reina doña Isabel permitió la esclavización de los indios, no la permitió bajo ningún concepto. No quiere decir que no hubo maltrato, no quiere decir que no hubo violencia. No hay empresa de conquista que no la haya tenido y que no haya tenido abusos. Pero ustedes quieren saber algo con relación a los abusos, a ver si es verdad que hubo esclavitud, que no la hubo nunca. Estoy hablando con los indígenas. ¿Ustedes creen que el primer defensor del pueblo,
El primer defensor del pueblo aquí no es doña Zoila Martínez, ni siquiera Pablo Ulloa. No. El primer defensor del pueblo lo designó la reina católica, designó el primer defensor del pueblo, que fue a Bartolomé de las Casas, que lo designó como protector de los derechos de los indios, que nunca debían ser esclavizados, sí evangelizados, pero jamás esclavizados, que eso nunca estuvo en la concesión española. Eso no quiere decir que una parte privada que interviene en un proceso no cometa abusos, pero siempre hubo una alerta frente a los abusos. Cuando aquí se presentó el tercero de los gobernadores españoles, en ese barco, la corona se ocupó de que viniera un vigilante de los derechos de los nativos. Y en ese barco fue que vino Fray Antón de Montesinos. Fray Antón de Montesinos no se apareció aquí por casualidad, no, se apareció justamente por el interés que siempre se tuvo en que se produjera un proceso de evangelización sin abusos. Sin abusos, no quiere decir que no se cometieran abusos, pero eso nunca fue realmente parte del proyecto de la conquista. Y bueno, después tuvo la esclavización de los negros, pero los que negros somos, no venimos de esos esclavos africanos que vinieron aquí con la conquista española. España trajo aquí a todas las Américas unos 300,000 negros esclavos. La mayor parte de los esclavos aquí vinieron después de los procesos de independencia. Aquí la cantidad grande, inmensa de esclavos llegó después de los procesos de independencia, cuando ya no estábamos bajo la conquista española, y probablemente la mayoría de nosotros procedemos de toda esa negritud que se presentó aquí esclavizada después de los procesos de independencia. Entonces, quiero dejarlo ahí porque la otra cosa, que España es una falsante, que con una cruz, que cómo se presenta con una cruz, engañar a nadie. Señores, ¿cómo puede hablarse de que España, cuando evangelizaba, engañaba? Coño, hay que conocer la historia de España. España se desangró 850 años luchando por esa cruz. 850 años, y se hizo en base, es decir, lo que es España, el concepto de España surge de 850 años de desangramiento luchando por esa cruz. Entonces, ¿cómo podía pregonar esa cruz con falsedad? Si esa cruz era parte de su esencia, y no solo parte de su esencia, porque aquí se habla mucha tontería de una serie de cosas, pero todo lo que era el pensamiento y todos los avances de esa legataria de Roma, ¿dónde estaban? ¿Dónde estuvieron conservados en esos 850 años en lo que España estuvo haciéndose a sí misma, luchando por esa cruz? Estaban conservados en los conventos. Por eso nosotros hoy somos legatarios del derecho romano. ¿Dónde era que estaba el derecho romano guardado? Era en los conventos. Era en los conventos, es decir, todo el conocimiento, toda la cultura, porque España sabía que no era solamente un tema religioso, que un país, que una nación se forja de todos sus componentes, Entonces, que hasta un ex ministro de Educación, amigo mío, que lo único que hubo fue saqueo. Coño, ¿y cómo un maldito ministro va a decir esa vaina? La formación de 26 universidades es únicamente saqueo. Es decir, formar 26 universidades. Señores, mire, la primera universidad del mundo fue la Universidad de Salamanca, en el 1501. Y ya en el 1538 aquí había una, que no la había en muchas partes del mundo. Eso es solamente saquear. Pero como esas se instalaron 26 universidades aquí y muchísimos colegios menores, eso es solamente saquear. Bueno, pero no puedo quedarme ahí porque hay dos temas más que tengo que desarrollar. Referirme